que me interesa dar a conocer el pensamiento de Anacleto González Flores porque es vigente en la actualidad. Lo que ocurrió en 1926, hace casi ya 100 años, estamos a un año de cumplir el centenario de la persecución religiosa de México, 1926-1929, y bueno, pues vamos a entrar en materia. La siguiente, por favor, si es tan amable. Bien, una pequeña breve biografía de Anacleto González Flores. Anacleto González Flores es originario de Jalisco, del lugar de Tepatitlán, Morelos, Jalisco, y nace el 13 de julio de 1888 de una familia completamente pues pobre, de recursos bajos, pero que siempre fue trabajadora. Él viene de una familia muy numerosa y él es el de los mayores, el segundo de los hermanos. Desde su infancia se dedicó propiamente al trabajo que tenía su padre, que era tejedor de rebozos, y ya desde muy temprana edad pues se había metido a una banda musical donde ahí consiguió sus primeras monedas, vamos a llamarle así, con lo cual se pudo sostener él y además a su familia. Desde luego es que se va a estudiar, y pues Anacleto González Flores va a ser una de las máximas figuras que va a estar liderando de manera intelectual en la guerra cristera. Ya desde antes se dice que desde la edad de 13 años él ya había escrito para algunos periódicos locales, algunos boletines que había él siempre ya desde pequeña edad tenía propiamente el don nato de ser un líder intelectual. Algunos de sus biógrafos han dicho que cuando era adolescente pues andaba cortejando a las señoritas y eso. Sin embargo, profundizando la biografía de él, se sabe que él siempre fue un católico de una rectitud muy certera, muy recta, y de una moral muy cristiana muy profunda. Tan es así que cuando estuvo en su adolescencia, el día que hubo una fiesta y tocando en la banda, se dice ahí en Tepatitlán, Jalisco, que pues se fue a la fiesta y donde corrió el tequila, sobre todo estamos pensando en Jalisco, ¿no? Y que él llegó también a beber una copa, pero que al día siguiente fue arrepentido y al lugar y estaba rezando en cruz, así que era un católico propiamente muy asiduo. Bien, de San Juan de los Lagos nos encontramos ya para 1908, porque de ahí sus estudios rudimentarios primeros se hacen en Tepatitlán, Jalisco, pero después se va a ir a Guadalajara, sobre todo porque le van a apoyar algunos sacerdotes y los hermanos sacerdotes, porque ven el intelecto de Anacleto González Flores. Así que se va primero a San Juan de los Lagos y nos encontramos ya en Guadalajara para el año 1908, y ahí estudia sus estudios superiores ya universitarios, que al final de cuentas también era una preparación para el sacerdocio, pero él finalmente no decide ser sacerdote, sino que se sale del seminario y de ahí va a estudiar en la Escuela de Leyes también de ahí de Guadalajara, en donde va a tener sus estudios, como dice ahí, se matricula en 1913 en la Escuela Libre de Derecho de Guadalajara, Jalisco, y termina sus estudios hasta 1922. Podríamos pensar en el tiempo, pues estamos hablando casi de 10 años, pero no porque Anacleto González Flores fuera como lo hizo aquel López Obrador, que tardó 14 años en hacer una licenciatura, sino porque él tenía propiamente un conocimiento pleno y docto en filosofía, teología, psicología. Tan es así que precisamente en el seminario se gana el apodo del maestro Cleto, porque una vez que no llegó el maestro, él suplió al maestro y conocía el latín y dio clases, y de ahí el título de nombre del maestro Cleto, que es como propiamente le daban el apodo, vamos a llamarle así. Y él propiamente tenía un conocimiento muy vasto. Se llega a decir que libros de volumen grueso de más de 600 páginas se las podía leer en una semana. Entonces era muy docto en esa parte. Y los 10 años que aparentemente están ahí plasmados, en realidad son 9, pues no es porque haya tardado sus estudios. Primero porque no se los validaron. Los estudios que tenía en el seminario de Guadalajara no se los validaron, así que tuvo que comenzar de cero. Y le ofrecieron dinero para que se lo validaran, a razón de que se vendiera con los liberales, y nunca quiso. Él prefirió comenzar de cero, y después, cuando vino la Revolución Mexicana, pues separaron las escuelas, se cerraron, y por esa razón va a terminar sus estudios hasta 1922, pero en realidad propiamente él tenía el conocimiento más profundo para terminar desde antes, sin duda alguna, ¿no? Y ya una vez siendo abogado, desde ahí va a comenzar propiamente a liderar de manera intelectual lo que va a ser la
en la gesta cristera con su grupo que él fundó, que fue la Unión Popular. Adelante. Son datos breves, porque me interesa sobre todo el pensamiento de Anacleto González Flores, así que es una pequeña biografía muy general. Se casa ya el 18 de noviembre de 1922, terminando sus estudios, con María Concepción Guerrero. Tuvo 3 hijos, de los cuales solamente sobrevivieron 2, que por cierto uno de ellos después se volvió protestante y que pues, siguió siendo protestante. Pero Anacleto González Flores, de esos 2 hijos, que fue Jesús y Raúl, pues los educó muy poco tiempo, porque cuando estaba la cristiada llegó un momento en que Anacleto González Flores ya no pudo estar en su casa porque era muy perseguido, porque sabían que era propiamente el alma espiritual que guiaba los movimientos de la guerra cristera. Y Anacleto González Flores es beato a razón de que siempre buscó la lucha, pero no una lucha armada, siempre una lucha en son de paz. Por eso le llamaron también el Gandhi mexicano, porque lo quería hacer a la razón de como Gandhi cuando hizo la independencia de su país, de la India, sin disparar ni un solo tiro, ¿no? Y por eso Anacleto González Flores también le nombraron el Gandhi mexicano, porque quería la resistencia pacífica y de esa manera pues ganarse a los mexicanos a una lucha donde propiamente se desmantelara la Constitución de 1917 a través de movimientos como fue el boicot, por ejemplo, que funcionó sobre todo en Jalisco. Fue escritor, dice ahí, arriba fundó la Unión Popular, que era una asociación muy abierta, porque creo que ha sido una de las organizaciones que ha entendido la parte de lo que es la patria, como lo han dicho los documentos de la Iglesia, la célula de la sociedad es la familia, y él funda la Unión Popular, en donde es una agrupación en donde cabe toda la familia, porque en ese grupo hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, y ahí caben todos, ¿no? Como sabemos, dentro de la Iglesia Católica regularmente hay grupos que o son de matrimonios, o son de adolescentes, o son de niños. Pero para eso entonces la Unión Popular que había fundado él tenía propiamente el contexto de la familia. De hecho, así era su grito: Dios, patria y humanidad, refiriéndose propiamente a la familia. Y funda la Unión Popular, desde luego funda también la Acción Católica mexicana allá en Jalisco. Hay que recordar que la Acción Católica ya había sido fundada por este sacerdote francés, Bernardo Berguen, y que cuando llega aquí la Acción Católica pues es un movimiento que aglomera gente, sobre todo para incluirlas en el contexto de patria y religión. Así que Anacleto González Flores, que ya tenía ese pensamiento, que ya tenía ese conocimiento, pues ayuda a fundar la Acción Católica de la Juventud Mexicana en Jalisco, la cual va a liderar y además la va a acrecentar, y ese va a ser su trabajo, donde va a estar en unión con la Unión Popular. Desde luego que funda centros de catequesis, fue maestro de historia, filosofía, oratoria, apologética, sociología, psicología y literatura, porque tenía un bagaje cultural muy enorme. Anacleto González Flores tenía bien plantada la filosofía grecolatina, y desde luego que sus estudios de cultura general eran muy vastos, de ahí el título del maestro Cleto. De cualquier manera, cuando se vino la guerra cristera, lo que hoy se le llama la cristiada, 1926-1929, Anacleto González Flores fue el que movía el intelecto, primero a través de sus escritos, a través de su oratoria. El mismo Heriberto Navarrete, que escribe el libro de Por Dios y por la Patria, narra propiamente que su elocuencia era tan profunda que bastaba discursos para convertir a los jóvenes y que entraran propiamente en el trayecto de la defensa de la patria. Y los grupos de catequesis eran tan profundos que en plena guerra cristera incluso querían conocer de viva voz, de manera personal, a Anacleto González Flores, porque él para la oratoria desde luego que era muy diestro y daba clases también de oratoria. Entonces, a pesar de que estaba la persecución, muchos lo conocieron, y Navarrete, que después se hizo sacerdote jesuita cuando se acabó la guerra cristera, y que además siguió siendo perseguido después, todavía en la época de los 90, perseguido, porque aunque ya había acabado la guerra cristera y ya habían pasado varios años, todavía eran perseguidos algunos, y hablar de la guerra cristera de toda la época de los 90 era algo como muy, muy cuidadoso, así como que no hables de la guerra cristera porque se enojan los enemigos, ¿no? Y pueden perseguir otra vez a la iglesia. Es un tema muy delicado. Sin embargo, hoy, después de casi ya 100 años, estamos a un año de cumplir la centuria, pues hoy las páginas de la historia, la verdadera historia de México, no se puede ocultar, como no se puede ocultar el sol con un dedo. Y los documentos que están en los archivos y que están ahí vigentes, pues dan testimonio de lo que ocurrió en la guerra cristera.
Plutarco Elías Calles cometió un error, y un error que algunos han dejado entrever, que cuando fue la guerra cristera fotografiaban propiamente los martirios, y que después pasaban en los periódicos, y obviamente esas fotografías pues se hicieron vigentes. Obviamente Plutarco Elías Calles pasaba las fotografías, como la muerte del padre Pro, por ejemplo, o los que fueron colgados en las vías del ferrocarril, etcétera, etcétera, como escarmiento para que esto es lo que te va a pasar para que no te levantes en armas. Pero fue un error que se le barrió. ¿Por qué? Porque a través de eso ha quedado propiamente en las hemerotecas esos documentos, y están ahí. Entonces ese es un error que ya después se supo, se le barrió a Plutarco Elías Calles, y por eso sabemos. Pero hay muchos documentos, incluso de archivos personales, que se resguardan, sobre todo en los lugares donde fue la guerra cristera pues más enconada, sobre todo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango, etcétera. Obviamente también aquí en el Distrito Federal, guerras más o menos guerrillas, y después se apagaban, pero en los Altos de Jalisco pues ahí estaba siempre frecuentemente, y llegó el momento que el gobierno federal ya no pudo entrar ahí. Y ahí es donde estaba el pensamiento de Anacleto González Flores, porque él propiamente, con su pensamiento, con su oratoria y con su convicción que tenía, pues propiamente exaltaba siempre a la lucha pacífica, pero llegó el momento en que ya no se pudo hacer pacífica, y de propiamente el discurso pues se pasó a las armas y a la persecución. Y con los artículos que estaban, sobre todo el 130 constitucional y el tercero constitucional, que iba sobre la educación y el control de la iglesia, pues esa fue la razón por la cual se levantaron la guerra cristera de 1926, para quitar propiamente la Constitución mexicana, que más bien debería ser la Constitución mexicana, porque todos la violan, y como sabemos hay más ya de 2000 de los artículos, todos maquillados, más de 2000 reformas. Y eso precisamente es el contexto por el cual los cristeros se levantaron propiamente para estar en contra de lo que estaba ahí. Y él estaba ahí como uno de los máximos líderes, y por eso dice ahí, fue escritor, fundó el semanario La Palabra, contribuyó en otros periódicos como La Época, Restauración, El Tiempo, Heraldo, El País, Excelsior. Y aquí en esta pequeña biografía que plasma Anacleto González Flores, hablo un poquito acerca de La Palabra, porque sacaron un facsimil que es grande, y trataron de rescatar todos los escritos que hacían precisamente en esos periódicos, y ahí están sus escritos y lo trataron de rescatar. Obviamente pues ese facsimil lo vendieron allá en Jalisco, pero creo que todavía se puede encontrar en algunas librerías católicas ese facsimil, pues es bueno rescatarlo. Incluso llegó a escribir en el Excelsior y en el Heraldo. Cuando estuvo en esos periódicos, Anacleto González Flores trataron de ganárselo para su bando, pero Anacleto González Flores, siendo un católico y una persona muy docta, muy intelectual, no se dejó vender por unas monedas, como lo digo en el libro, como alguno que otro que le llegan al precio y andan ahí en los partidos políticos, y incluso traicionando a la misma patria y traicionando propiamente a la misma Iglesia Católica, sobre todo aquellos que se dicen católicos. Entonces, Anacleto González Flores le ofrecieron dinero para que escribiera, pero él les dijo propiamente que si le daban permiso y autorización de escribir a favor del catolicismo, escribía, que si no, no. Y desde luego le dijeron que no, y por esa razón ya no escribió en varios periódicos. Así que Anacleto González Flores pues fue toda la parte, un líder intelectual. Fue martirizado y asesinado el 1 de abril de 1927, lo agarraron en la casa de los hermanos Vargas González, y pues se lo llevaron de ahí en la madrugada. Yo lo plasmo aquí en mi libro, en esa pequeña biografía, tres narraciones para que esté completo la biografía, 3 narraciones de lo que se habla acerca del martirio de Anacleto González Flores, pero se conjuntan, y con eso podemos saber propiamente lo que realmente fue el martirio de Anacleto González Flores. Así que Anacleto González Flores, el día que fue martirizado, como ya era perseguido, pues ya no podía estar en un lugar seguro, y andaba de casa en casa a salto de mata. Y pues cuando se enteraron que andaba por ahí, pues llegaron en la madrugada. De ahí se lo llevaron con los hermanos Vargas González, que eran 3, 2 de ellos fueron martirizados junto con el maestro Anacleto González Flores en la inspección de policía de Guadalajara, Jalisco, y ahí fueron martirizados. Lo colgaron de los pulgares, de los dedos de los pies, le cortaron las plantas de los pies, le dieron golpes en la espalda, en la boca, todo ensangrentado. Y le decía al general Ferreira, yo lo perdono de todo corazón, y acuérdese que yo soy abogado, y el mismo juez que me va a juzgar a mí, lo va a juzgar a usted, y cuando usted llegue allá, tendrá un defensor en mí, con Dios, y
terminó con estas palabras: que mi último grito en la tierra y el primero y en el cielo sea viva Cristo Rey. Y murió Anacleto González Flores, ahí fusilado, pero primero fue martirizado. Y él quiso ser martirizado después de los hermanos Vargas González y Miguel Gómez Loza, que estaban también ahí encerrados en la prisión de policía. A Miguel Gómez Loza también lo agarraron en la madrugada, casi igual que Anacleto González Flores. Se metieron por la azotea y llegaron a la casa. Y ahí se lo llevaron. Y obviamente días después van a morir los hermanos Huerta, y tienen ya el ejemplo de Anacleto González Flores. Y por eso es todo un ícono del cual vamos a rastrear sus pensamientos que dejó en las obras, de lo que escribió en los periódicos que están ahí, pero sobre todo en sus 4 obras que son conocidas por los que nos interesa la historia patria, sobre todo también lo que nos interesa la gesta cristera. 4 obras escribe el maestro Anacleto González Flores que son muy conocidas, como es Tú serás rey, Plebiscito de los mártires, el plebiscito de los mártires, Tú serás rey, la cuestión religiosa en Jalisco, y sobre todo los discursos. Son 4 esas obras, y de esas 4 voy a traer un poquito acerca del pensamiento de Anacleto González Flores, que está vigente, como lo vamos a ver. Fue beatificado finalmente el 20 de noviembre de 2005, y el proceso de canonización sigue vigente. El proceso de canonización lo sigue ahorita el cardenal Francisco Robles Ortega, que fue obispo de la diócesis de Toluca, hoy arquidiócesis de Toluca. Y él lleva todavía ese proceso, esperemos que pronto sea canonizado. Yo pienso que si Anacleto es canonizado, pienso que va a agarrar fuerza para tener y descubrir esas páginas de la historia que han sido expulsadas casi regularmente en la historia de México. Bien, vamos a ver el pensamiento de Anacleto González Flores. La siguiente diapositiva, por favor, si tan amable. Bien, Anacleto González Flores. Vamos a comenzar ya en materia. Lo primero, hacer una pequeña introducción muy general. Anacleto González Flores, como pensador, como intelectual, como católico, identificó desde el principio, cuando ya estaba siendo perseguida la religión católica, y más cuando se impuso la Constitución de 1917, que es una constitución perversa, que venía de la Constitución Liberal de 1857, hecha por el más grande traicionero de la historia de México, Benito Juárez García, que había hecho la Constitución de 1857. Ya desde ahí el artículo 3º constitucional decía que la educación tendría que ser laica. La palabra laico es una palabra griega que significa pueblo. Hay 2 acepciones para decir pueblo en griego: laos y demos. Demos, democracia, el poder del pueblo, y laos también quiere decir pueblo. Pero esa palabra que quiere decir pueblo, en términos constitucionales liberales de la Constitución mexicana, la palabra laico es sinónimo de ateo. Por eso en la escuela con claridad se dice: la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Que sabemos que de gratuita no tiene nada de gratuito, y sabemos propiamente que laica, haciendo esa acepción equivalente del sinónimo de laico, el sinónimo a ateo, entonces dice así: la educación debe ser obligatoriamente atea. Y por eso, cuando vino el 3er artículo de la Constitución, que ya más bien puntualizado en la Constitución de 1917, y el 127, el 130, muchos artículos que iban en contra de la religión, en donde el Estado propiamente estaba gobernando ya el clero. Él decía cuántos sacerdotes tenía que ver por cuál región y cuántos tenía que atender, y obviamente desmantelando, como lo hizo Benito Juárez en 1857 con la ley de desamortización de bien de manos muertas. Esa constitución, como sabemos, pues la pelea duró hasta 1917. Hubo un momento de paz con el gobierno de Porfirio Díaz, pero después los liberales agarraron fuerza, y obviamente la persecución pues ya se hizo más encarnizada, sobre todo con Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y después Plutarco Elías Calles. Y sabemos que de no quedar Plutarco Elías Calles siguiéndoles el poder, sabíamos que ya venía propiamente la reelección de Álvaro Obregón. Ahí está ese libro que podemos ver de la madre Conchita, que le echaron la culpa propiamente, que era la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón. Quien lo mató propiamente, como sabemos, fue un católico perteneciente a la Acción Católica, por el pensamiento el peligro y el riesgo que se corría si Álvaro Obregón nuevamente volvía al poder, porque él era de los grandes perseguidores. José de León Toral lo mató en el bar de la Bombilla, en la Ciudad de México. Pues bien, Anacleto González Flores, sabiendo cómo estaba el país ya en ese entonces, y que el liberalismo había avanzado, solamente un momento de paz en el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente se incendió nuevamente el liberalismo, y se hizo más preciso, y se comenzó a perseguir a la iglesia ya de manera muy frontal.
Y por eso Anacleto González Flores identificó con claridad a los enemigos de la iglesia. Yo le anexo ahí, y de la patria, porque pensando en la iglesia, tenemos que pensar que para eso entonces, estamos hablando de 1917, para eso entonces todavía más del 90% de los mexicanos obviamente era católico, de tal manera que cuando yo digo ahí también de la parte civil de la patria, pues nos referimos a esa parte, y eso lo vio y lo vislumbró bien Anacleto González Flores. 3 enemigos tenemos, dice Anacleto González Flores: el protestantismo, la masonería y la revolución. Como sabemos, el protestantismo fue introducido por Benito Juárez, les abrió las puertas a varios cristianos no católicos, y les abrió las puertas abiertamente, y cuando se hizo la ley de desamortización de bienes manos muertas, muchas propiedades que eran del clero, como seminarios, como casas de algunos religiosos del clero regular, pues muchas fueron vendidas y rematadas y además compradas por ellos. Cualquier mexicano que quiera dar testimonio fidedigno, podemos ir al centro de aquí de la Ciudad de México. Muchas casas que pertenecieron a la religión católica, las iglesias como seminarios, como centros de estudio, hoy son oficinas de gobierno. Fueron vendidas y rematadas en la época de Juárez. Y después, obviamente, ya para la Constitución de 1917, Anacleto González Flores ya tenía bien identificado que uno de los enemigos propiamente de la Iglesia Católica y de la patria era el protestantismo. Primero porque el protestantismo divide, y hoy en la actualidad en México, en la República Mexicana, hay más de 20,000 sectas, así que el protestantismo como enemigo de la religión y de la patria sigue presente aquí en México. Por eso es intitulada la conferencia El pensamiento del maestro Anacleto González Flores contemporáneo en la actualidad de nuestra patria. ¿Por qué? Porque hoy, como ustedes saben, pululan por las calles ya muchos tipos de pseudo religiones que la Iglesia Católica les ha llamado nuevos movimientos religiosos, así lo dijo el CELAM. De tal manera que esos movimientos religiosos, como ustedes saben, dividen la patria. Alguien que se vuelve protestante, testigo de Jehová, mormón, pentecostal, adventista, nazareno, etcétera, ya no celebran Navidad. ¿Por qué? Porque eso es demoníaco, entonces divide la familia. Y Anacleto González Flores veía propiamente que el protestantismo es enemigo porque divide. Tenemos la masonería, como sabemos, es una sociedad secreta que trabaja en la oscuridad de Satanás. Y obviamente esa masonería, cuando yo hablo de manera general, tengo que decir las verdades como son. Porque la masonería no es otra cosa más que un movimiento que surge de la judería. Es decir, el nombre como tal es la judiomasonería. Y la masonería, como sabemos, tiene muchos brazos propiamente para atrapar no solamente a la religión católica, sino que al gobierno civil. Y como sabemos, la masonería propiamente desplomó lo que fue la monarquía. La Revolución Francesa, que fue uno de los brazos de la masonería de 1789, con los gritos de libertad, igualdad y fraternidad, desmanteló propiamente con el liberalismo a la monarquía, y también desde luego que iba en contra de la religión católica. Y eso lo podemos saber propiamente, que los pensadores que estaban ahí, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Montesquieu, Helvecio, etcétera, los grandes pensadores del enciclopedismo, con sus escritos encendieron propiamente la persecución contra el catolicismo. Y eso después va a llegar a Estados Unidos con su constitución, y más tarde para acá, cuando van a querer simpatizar con Agustín de Iturbide a través de Joel Rubén Ponce para vendernos propiamente el tipo de gobierno que al final de cuentas se desplomó a la caída de Iturbide, y por eso México dejó de llamarse México. Como sabemos, no se llama México como tal, no se llama así. Estados Unidos de América, como sabemos, México no es el nombre oficial de México. Pero bueno, la masonería propiamente tiene varios brazos, como es el comunismo, como es el liberalismo, la reforma protestante, lo que hoy es la globalización o la famosa Agenda 2030. La masonería la maneja, son los brazos de la masonería. Y obviamente la masonería, esa parte de esa asociación secreta que se reúne en sus logias, planea en la oscuridad derrocar propiamente los gobiernos. Y lo que estamos viendo en la actualidad, por eso el pensamiento de Anacleto González Flores está vigente, porque la masonería sigue tan viva y sigue moviéndose de la manera que nosotros ni siquiera pensamos, pero vemos propiamente los efectos, aunque no conozcamos la causa como tal, pero ahora la descubrimos que es la masonería, vemos los efectos. Lo que estamos viendo de las leyes antinaturales, LGTB, aborto, eutanasia, portación de droga, no es otra cosa más que acelerar propiamente lo que se planeó en la Revolución Francesa de 1789. Ahí está Francis Farah para que podamos ver los hermanos 3 puntos de la masonería, cómo fueron planeando, etcétera, etcétera. Y obviamente muchos libros de masonería. Otro enemigo que Anacleto González Flores identificó bien fue la revolución.
Monseñor Segura escribió un libro que se llama La Revolución, y él habla propiamente qué es la revolución como tal. La revolución no es otra cosa más que un cambio de pensamiento que se gesta sobre todo para poder derribar al catolicismo, al cristianismo y obviamente desde luego al gobierno. Por eso decía Monseñor Segura, un escritorazo desde luego de renombre, y él decía: la revolución no comenzó propiamente con la revolución francesa o las revoluciones que se han dado, la revolución rusa, después de la revolución francesa, la madre de las revoluciones. La revolución comenzó desde el cielo. ¿Con qué? Como dice Monseñor Segura, desde aquel primero que se rebeló, que fue Satanás, y por eso tiene que hacer una revuelta para contrariar a todo lo que tenga que ver con el orden de Dios establecido. No han ser mantuán, no te serviré jamás, dijo Satanás, y fue el primero que se rebeló y por eso fue expulsado del cielo. Pero ese demonio que fue expulsado del cielo sigue vigente a través de la revolución, y lo podemos ver con claridad que la revolución sigue vigente. En México lo vamos a ver más adelante ahorita cuando vemos ya de manera puntualizada cómo Anacleto González Flores, su pensamiento está tan vigente con esos tres enemigos que él identifica: protestantismo, masonería y revolución. Y esos tres enemigos persiguen y van en contra del catolicismo, como dice la diapositiva, en todas partes. Esto que está aquí en la diapositiva, la parte de abajo, lo extraigo propiamente de los libros que acabo de mencionar de sus 4 obras. Y dice así: en todas partes y en todas las formas posibles, y no exageramos, dice Anacleto González Flores, estos tres enemigos nos combaten en las calles, en los talleres, en las fábricas, en los hogares, y han generalizado la batalla que en estos momentos la han invadido todo y tienen sus batallones en todas partes. Y efectivamente así. En la escuela, ¿qué podemos decir? Pues tenemos el enemigo adentro de la escuela que se ha metido a través del artículo 3º constitucional. Y lo que tenemos hoy no es otra cosa más que una persecución contra la moral. Eso está bien especificado. Y si hablamos de religión, como sabemos, y lo digo además como maestro, a un testigo de Jehová se le respeta que no haga los honores, que no lleve el uniforme. Se le respeta porque así su religión se lo manda, pero a un católico no. Y cuando es 12 de diciembre y que estamos hablando del catolicismo, incluso se han dado lujo de ese día presentar exámenes para que no faltes. Sí, al protestantismo sí se le protege y al catolicismo no. Sí, y eso está escrito propiamente en una constitución. Entonces, dice aquí, hago una pregunta: ¿estos enemigos siguen vigentes? Pues claro que siguen vigentes. Masonería, protestantismo, revolución siguen vigentes. Y yo tendríamos que pensar: oye, maestro Alejandro, pero si no hay revolución, es que la revolución ya no es con armas, la revolución es metafísica. La revolución es a través de pensamientos, de ideologías, y tenemos una revolución a través del LGTB, tenemos una revolución a través de las pañoletas verdes. Miren, es que es sentido común. ¿Dónde terminan todas esas marchas del LGTB? ¿Dónde terminan esas marchas de las pañoletas verdes? Siempre terminan en frente de catedral y a un lado propiamente, porque así fue planeado sobre todo por el pensamiento español, la arquitectura, donde estaba propiamente la iglesia, estaba a un lado propiamente el brazo que era el Estado, porque durante mucho tiempo hay que entender que iglesia y Estado estaban unidos. Y así quedó, la parte de la arquitectura pues sigue en la República Mexicana, así, donde está una catedral, regularmente está ahí el gobierno civil. Pero ahí terminan las marchas, siempre. ¿Por qué? Porque siempre contrariando la religión católica y por otra parte exigiendo sus derechos a la constitución política, que a final de cuentas ya se los dio. Y siguen en marchas, que porque según lo que hoy vendría siendo el wokismo, que hay que defender a los vulnerables, a los que no les hacen caso. Pues como sabemos que esto ya fue aprobado, si aquí el primer matrimonio homosexual lo hizo Enrique Peña Nieto antes de salir su gobierno. Entonces, esas leyes han sido aprobadas y las leyes propiamente del protestantismo, la masonería y la revolución están tan vigentes como hace 100 años. Por eso el pensamiento de Anacleto González Flores sigue vigente y eso lo dejó plasmado en sus 4 obras. Adelante, por favor. Dice el pensamiento de Anacleto González Flores sobre la democracia. Vamos a ver por partes. Desde luego que solamente esto es un contexto muy general del pensamiento, porque tendríamos que armar alrededor de 4 conferencias para dilucidar lo que fue el pensamiento de Anacleto González Flores, que está vigente. Vamos a ver qué dice de la democracia Anacleto González Flores. Dice: la democracia moderna ha sido una enorme catástrofe. Estamos hablando de hace 100 años. Desde hace 100 años Anacleto González Flores dijo que la democracia es una catástrofe. Ahí está el libro de don Salvador Borrego, La democracia asfixiante. Basta leerlo. O México chantajeado, o México traicionado. Si ahí habla propiamente de lo que es la democracia. Y muchos de los que estamos aquí quizás no sabemos, pero si no lo sabemos, ahorita lo decimos. Y un obrero que trabaja
6 días a la semana descansando uno, obreros que todavía ganan 1,500 pesos. ¿Cuánto gana un diputado? Un diputado gana 7,000 pesos con puras prestaciones para comida, propiamente alimentación, para médicos, y su sueldo sigue libre. Y eso lo gana propiamente a veces diario, mientras alguien te tiene que sobarse el lomo durante toda una semana para apenas ganar 1,500 pesos. Entonces, Anacleto González Flores, de hace casi 100 años, dijo esto: la democracia moderna ha sido toda una enorme catástrofe, una quiebra inmensa. La quiebra de valores humanos provocada, alimentada, producida por la democracia contemporánea es evidente. La democracia que tenemos en México es propiamente deplorable, pero no en el contexto de lo que han dicho algunos pensadores. Dicen, es que la democracia es el poder del pueblo donde tú eliges. Eso es una utopía. En realidad propiamente no elige el pueblo, elige el partido. Y es que en México no hay democracia, hay partidocracia. Y la palabra partido, como su nombre lo indica, parte, fracciona, divide. Y por eso tenemos morenistas, tenemos colorados, tenemos rojos, y se hace propiamente un guacamole de todo. Pero a final de cuentas sabemos que cuando ya están en el gobierno siguen abanderando su partido. Oye, pues si ya llegaste al poder tienes que gobernar para todo México, pero siguen gobernando como partido. Y vamos a la parte de lo que decía Anacleto González Flores: los enemigos, uno de ellos es la revolución. Entonces, cuando tú ves a los partidos políticos, lo entiendes con claridad. Partido de la Revolución Institucional, PRI. Partido de la Revolución Democrática, de la Revolución. Oye, pues si la revolución ya se acabó, ¿por qué sigue abanderando un partido como Revolución? Morena, Movimiento Revolucionario. Entonces, la revolución sigue vigente en el pensamiento. Obviamente ya no hay armas, ya no hay fusiles, ya no hay granadas, ya no hay metralletas, pero sí vienen los tiroteos propiamente a través de las leyes perversas que se han impuesto a través de la Constitución. Lo acaba de decir el representante de los diputados, que esas leyes cuando se están imponiendo, o las que se impongan, dice, lo digo con claridad, ni Dios las quita. ¿Qué es la Constitución entonces en México? Pues es más que Dios, porque si ni Dios puede quitar esas leyes, entonces la Constitución es más que Dios. Y es el contexto que tenemos. Por eso dice Anacleto González Flores, la democracia ha sido toda enorme catástrofe. Pues claro, pero eso lo dijo hace 100 años. Si hoy Anacleto González Flores estuviera, vería con toda claridad que ese pensamiento que dejó plasmado sigue tan vigente y además más perverso. Ojalá y fuera componiéndose, se ha hecho cada día más perverso. Y por eso se plantean esas preguntas ahí. ¿Cómo llegó un partido de izquierda al poder? A través de la democracia. La masonería, por eso Anacleto González Flores, cuando habla de la masonería, yo acabo de decir que la masonería tiene varios brazos. Uno de ellos, desde luego, pues el pensador Montesquieu, que dijo propiamente: la República Democrática, vamos a tratar de dividir el gobierno para que no lo tenga solamente una sola persona, como era la monarquía. Pero cuando vemos la realidad, es que es sentido común. Mira, vamos a hablar de números. ¿Qué cuesta más, mantener a una persona o a 500? Pues en el sentido de números, cuesta más trabajo mantener a 500 diputados, más todos los gobernadores de los estados, más todos los diputados locales, más todos los presidentes municipales, más todos los regidores, que mantener a uno solo. Es que en sentido incluso de números sería más fácil mantener a uno solo si tuviéramos monarquía. Y México nació siendo monarquía, el primer emperador don Agustín de Iturbide, y después Estados Unidos le simpatizó para propiamente que se impusiera la República Democrática, y fue así como caímos en ese hoyo. Pero se ha hecho perverso cada día más y más y más y más, y hoy tenemos un problema que está vigente y que se va a agravar más. Yo tengo que adelantarme. ¿Por qué? Porque no piensen que se vaya frenando. Se va a agravar más con el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Ya comenzó Obrador. Sí, pero ¿cómo comenzó Obrador? Como sabemos, más de 15 años sin trabajo. ¿Quién lo mantenía? Pues se ha brincado de partido en partido. Entonces, por eso aquí en México no hay democracia. Está partidocracia. Él viene del PRI, después se va al PRD, después se va al PT, anda por aquí, por allá, después monta su propio partido. ¿Por qué? Porque la cuestión de la partidocracia, de todos modos llegas. Lo acaban de decir ahorita la ley que acaban de meter del famoso nepotismo. Yo lo dije desde hace como 3 meses en una conferencia que está en la red ahí. Yo les decía, mira, investígate propiamente a cualquier diputado federal que esté ahí o local, investígatelo. Yo a mis alumnos de la universidad, cuando hablamos de sociología, digo, investígatelo.
Ya antes de ser diputado, ya fue presidente municipal, ya fue regidor, ya fue secretario de aquí. Pues viven del Estado, como dijo uno de los grandes economistas, Luis Paso, los vividores del Estado. Es decir, oye, pensando en que te va a seguir ayudando en ese contexto, ya llevamos mucho tiempo ahí y pueden investigar a cualquiera, pues yo lo digo abiertamente, investigate a cualquiera de los que esté en el gobierno federal o local. Entonces, Anacleto González no se equivocó y eso sigue vigente. ¿Cómo se llega entonces al poder? A través propiamente del contexto de una partidocracia. Y es que tenemos que tener aquí ese contexto de lo que dice arriba. Dice, es una quiebra inmensa. Y además, ese contexto es una enorme catástrofe, entendámoslo así. ¿Por qué llegó Morena? Es que es un sentido común. El PRI gobernó 70 años. Algunos, quizá, de los presidentes de la República trabajaron bien, pero otros no. Y entonces se hace un robo, cinismo, y el gobierno, propiamente el gobierno, hacia las afueras, dice que todo va bien, que el empleo va bien, que la economía está bien. Pues, sabemos que no. De cualquier manera, están hartos del PRI. Bueno, hay que darle chance a otro. Y entonces tuvimos 12 años del gobierno del PAN, pero siguió lo mismo. Así que la gente está cansada, tenemos que abrir una alternativa a otra. Y de esa manera llega Morena. Además de los 15 años propiamente de campaña de López Obrador. Entonces, así es como llega. ¿Quién y cómo se aprueban las leyes antinaturales? ¿Cómo se aprueban? ¿Por democracia? Es decir, aquí no pesa propiamente el intelecto. Aquí no importa el intelecto. Miren, en sentido común, ¿cómo se aprobó la pena de muerte para nuestro Señor Jesucristo? ¡Por democracia! ¡Claro! ¿A quién dejamos libre? ¿A Barrabás, que es un criminal, es un malhechor? ¿O a Jesucristo, que dice que es el rey de los judíos? Y la democracia hizo presente. Si a Jesucristo lo hubieran juzgado en México, con un buen abogado sale luego. Pero ese contexto no está aquí. ¿Por qué? Porque aquí las leyes antinaturales se aprueban propiamente por democracia. Hubo una reunión de psicólogos, no sé si sepan ustedes, una reunión de psicólogos cuando en el contexto del LGTB, pues, se sabe, los psicólogos de alto rango saben que es una enfermedad y que se puede curar. Pero en una reunión de psicólogos dijeron por votación, ¿es enfermedad o no es enfermedad? No es enfermedad. Ah, entonces tienen chance. Así que hay que probar sus leyes. No, aquí no importa el contexto de conocimiento, la mayoría. Y si hablamos de partidocracia, ¿por qué ganan las leyes allá? Pues quien tenga la mayoría en el Congreso es el que gana. No es el que tenga mayor argumentos, no es el que tenga mayor conocimiento. Entonces, Anacleto González Flores, cuando habla de la democracia, dice propiamente que es una catástrofe. Ahora bien, ¿cómo está la educación en México respecto de la virtud? Es decir, ¿cómo se le enseña a los niños desde la escuela de párvulos, a los adolescentes en la primaria, secundaria, en la preparatoria y en las universidades? ¿Cómo se les enseña el contexto de la virtud? Pues, el día de hoy, como sabemos, tenemos un contexto de desorden moral. A los niños de la escuela de párvulos se les enseña incluso ya el pensamiento de los preservativos, el pensamiento no del sexo como tal, sino de la degeneración del sexo. Y llegan a decir, como ustedes saben, hay un día internacional que se llama el Día Internacional de SIDA, y hacen conferencias en la mayoría de las escuelas, más bien en todas las escuelas, porque es un programa que está insertado a través de la educación pública. Y cada año el Día del SIDA. Y van médicos, van diputados, van personas que saben de leyes a dar una conferencia. Termina la conferencia y propiamente está ahí en un mantel, en una mesa, repartiendo preservativos. Lo cual indica que los gobiernos que están enfrente son incapaces de educar en la virtud y lo más fácil es repartir preservativos con la consigna de sexo seguro. Imbéciles, ¿cuándo el sexo ha sido inseguro? El sexo lo inventó Dios y el sexo es sagrado, pues no lo inventó Él, nunca ha sido inseguro. Es inseguro cuando se vuelve libertinaje sexual. Y al repartir preservativos, desde luego que se vuelve propiamente el contexto sexo seguro, pues el sexo siempre ha sido seguro. Lo que estás invitando es propiamente a un libertinaje sexual que cae en las catástrofes en las que estamos hoy. Más de 800,000 personas mueren de SIDA cada año y a eso no le llaman pandemia. ¿Dónde están? La parte de la parte de la educación está desmantelada y hoy se promueve más el degenere sexual desde la escuela de párvulos. Entonces, ¿cómo se vota propiamente unas leyes de educación? ¿Por democracia? Por democracia. Entonces, Anacleto González Flores, lo que vislumbró hace 100 años, está tan vigente, pero esa vigencia se ha vuelto todavía más dura y esa parte, lo acabo de mencionar y lo menciono por segunda vez en esta ponencia, y se va a poner más feo todavía. ¿Cómo se aprobó el aborto? ¿Por democracia?
Yo lo digo en mi libro del aborto, recién que se aprobó en el 2018 allá en Argentina, que vino aborto general para todo el país, se frenó. Y yo les digo, se frenó por el momento. ¿A poco crees que el enemigo, la masonería, el protestantismo, la revolución, se va a quedar cruzadito de brazos como los mexicanos? Pues claro que no, no entra ahorita, entra la siguiente tanda. Y entró. Y yo les dije ahí, mira, yo me adelanté, les dije, se va a aprobar y se va a aprobar. En mi libro del aborto yo dije, el aborto se va a aprobar en México. No es si quieres. Ya es una consigna que está ahí. Y como ustedes saben, va cayendo estado por estado, estado por estado. Claro, y no se va a parar, no se va a parar. Vienen otras leyes que están imponiendo, claro, y se van a imponer. Como ustedes saben, hay leyes perversas, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde se han propiamente abierto incluso ya tiendas donde se vende droga, y la puedes comprar como si nada. Y las leyes lo permiten. Aquí en México esa ley ya está en vigencia, que puedes tú cargar droga ciertos gramos y no te puede pasar nada. ¿Qué problema? Y si yo me tocó como maestro, estaba en una universidad, llegó un alumno y ahí se preparó su marihuana, todos ahí estamos en una institución. Pues fueron con el dueño, oiga, es que los maestros ya le dijeron, pero no entiendo, usted es el dueño de la escuela, vaya, a ver, ¿qué te está pasando? Dígame en qué ley dice que no puedo fumar marihuana aquí. Dígame en qué ley educativa dice. No dice, no existe esa ley. Y efectivamente no existe. Pero sí existe una ley, dice, sí existe una ley en donde yo puedo consumirla y puedo traerla aquí. Entonces, esas leyes se hacen a través propiamente de una partidocracia, de democracia disfrazada en mayoría. Y en la partidocracia, quien gana la mayoría, pues gana. Entonces es un contexto que Anacleto González Flores vislumbró con toda claridad. Y dice, los políticos no saben más, dice Anacleto González Flores, esto lo saco del plebiscito de los mártires. Dice, los políticos no saben más que inventar impuestos para decretarse dietas exorbitantes, que eso sigue vigente, para hacer sus inmensas fortunas. ¿Qué político hay que diga que vive en una casucha? Señores, es que estaríamos siendo ciegos. La mayoría de los políticos que fue presidente de la República Mexicana, que fue diputado local, que fue diputado federal, el simple regidor, tiene fortunas inmensas. Y Anacleto González Flores lo ve con claridad. Dice ahí, para hacer sus maniobras, para comprar prensa y adeptos. Pues claro, ¿por qué se reparten despensas? ¿Por qué se reparte esto y lo otro cuando hay campaña? Miren, yo a cualquiera de los que está aquí en el público o lo que me esté viendo a través de la red, ve a ver a un diputado a ver si te atiende. ¿A poco en campaña todos saludan? ¿No es así? Todos son tus amigos. Ahora, yo quiero platicar de lo que me prometiste. No, tienes que hacer cita. Y ni siquiera te recibe te recibe su secretaria. Y además tiene que ser por escrito. Oye, pues si acá afuera éramos amigos. Es que allá propiamente era pantomima. Aquí la realidad es esta. Y Anacleto González Flores lo ve con toda claridad. Por eso dice aquí, los políticos no saben más que inventar impuestos para decretarse dietas exorbitantes. Como ustedes saben, están desmantelando propiamente el dinero de los trabajadores. Y son las leyes que están imponiendo. Y si tú tienes una cuenta bancaria, no la mueves en 3 meses, pasa al lado del gobierno, pues ahí está. Si el pensamiento está vigente. Todas aquellas construcciones que estén abandonadas, como usted, ya está la ley también ahí, que si esa ley no lo reclama nadie, pasa a ser del gobierno, y que además tienes que decir, si tú tienes una casa, hay departamentos, tienes que decir que tienes departamentos. ¿Por qué? Porque los impuestos vengan para acá. ¿A quién le cargan la mano de la deuda pública? Pues propiamente a los derechohabientes que pagan a través de los impuestos. Y nadie se escapa de los impuestos, porque aunque tú trabajes de manera personal, que no estés en una empresa que paga impuestos, con lo que compras ahí se paga el impuesto. O sea, con lo simple cobras. ¿Por qué? Porque todo está lleno de impuestos. ¿Quién los ha puesto? Pues el gobierno. Santo Tomás de Aquino decía así acerca de la ley: una ley debe servir para el bien del ser humano. Si no sirve para el bien del ser humano, no es ley, es perversión de la ley. Santo Tomás de Aquino. Entonces, ese contexto de una ley que sirve para perversión, oye, es que es sentido común. El sueldo mínimo, ¿en cuánto está estipulado? Vamos a poner números redondos, porque si lo investigamos, pues ahí está propiamente el sueldo de lo que gana el sueldo mínimo de lo que está establecido en la República Mexicana, que no rebasa de los 300 pesos. ¿Cuánto cuesta? Dice la ley de esa parte que está establecida en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que ese impuesto, perdón, ese sueldo que tú tienes debe alcanzarte para educación, para salud, para tu bienestar, y además le anexan
para tu recreación. O sea que me va a alcanzar hasta para irme a recrear en Acapulco, en Cancún. Oye, 300 pesos, si el puro gas está más arriba de 300 pesos. O sea, ese es un contexto que tenemos que entender, que dice ahí, los políticos no saben más que inventar impuestos para decretarte dietas exorbitantes. Claro, Anacleto lo vio con claridad. Y por eso decía, si Anacleto viviera ahorita, se espantaría propiamente al ver que eso que él vislumbró no se ha parado, sigue en acción y se ha vuelto más perverso. Adelante, por favor. ¿Qué piensa Anacleto acerca del contexto hispano? Esa es una parte importantísima que se rescata del pensamiento de Anacleto González Flores. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestro pueblo es hispano. Nosotros no somos indígenas, aunque algo llevemos de ellos. No somos españoles, aunque algo llevamos de ellos. Somos propiamente mestizos. Lo decía bien en su libro Salvador Borrego, América Peligra. Algo llevamos de ellos, no somos mestizos, no somos indígenas, pero algo llevamos de ellos. No somos españoles, pero algo llevamos de ellos. Somos un nuevo pueblo, como dijo don José Vasconcelos. Somos la raza de bronce, la raza del cosmos, pero somos hispanos. Tan somos hispanos que predominó propiamente la civilización sobre la barbarie. ¿Qué lenguaje hablamos aquí? Pues el español. Desde la Patagonia hasta aquí hablamos el español, predomina el español. Entonces Anacleto González Flores tiene un pensamiento que es hispanista. Dice Anacleto González Flores en el Principio de los Mártires, dice: nuestra vocación tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente y políticamente es la vocación de España, porque de tal manera se anidaron nuestra sangre y nuestro espíritu con carne, con la sangre y con el espíritu de España, que desde el día que fundaron los pueblos hispanoamericanos, desde ese día quedaron para siempre aunados a nuestro destino. Así que nuestro destino como tal de España, aquí Anacleto está hablando propiamente del destino de España. Dice: ¿por qué tenemos el destino de España? Es que el sentido común. España 781 años estuvo bajo el dominio de los moros, del pueblo árabe. Desde que cayó en el año 711, cuando entraron propiamente los musulmanes para acabar propiamente con Europa, que llegaron hasta Francia, nada más que ahí el rey Carlos Martel los paró en seco y se regresaron a España. En España van a estar 781 años, desde el año 711 hasta el 2 de enero de 1492, cuando fueron expulsados por los reyes católicos, Isabel y Fernando el Católico, que los expulsa aquel 2 de enero de 1492 con el emperador Boabdil, que ya yendo lejos en las montañas, dice que comenzó a llorar por aquello que había dejado, y su madre le reprochó: ahora llora como hombre, ahora llora como mujer, lo que no has defendido como hombre. Así que esa misión nosotros tenemos, por eso nosotros tenemos la misión de España. ¿Cuál es la misión? Reconquistar nuestro país. A eso se refiere, y por eso dice aquí: desde ese día quedaron para siempre nuestros destinos con los de España, y en seguir la ruta abierta de la vocación de España está el secreto de nuestra fuerza. ¿Cuál fue el secreto de la fuerza de España? La religión. Porque a través de los pueblos de Navarra, León, se fueron aunando hasta que se hicieron un pueblo firme a través de la religión y de la unidad, sacrificando lo que tenía que sacrificarse por la unidad. Y hablar de la reconquista española, de aquellos hombres, por ejemplo, don Pelayo, el Cid Campeador, hablar de esos hombres que estaban ahí propiamente para hacer realidad la unidad y el triunfo de España después de 781 años, a eso se refiere el propio Anacleto cuando dice: nosotros tenemos nuestra vocación tradicionalmente de España y tenemos que continuar esa parte. Y dice aquí: de nuestras fuerzas, de nuestra victoria y de nuestra prosperidad como el pueblo y como una raza. Sí, porque tengo que decir esto con claridad. La cultura siempre cabalga, la cultura no se estaciona, la cultura cabalga. De Grecia, como ustedes saben, la cultura no se quedó estacionada. Alejandro el Magno, cuando conquistaba, no solamente llevaba el ejército, llevaba arquitectos, llevaba ingenieros, llevaba médicos, y lo que veía en otro pueblo no lo exterminaba, lo jalaba y lo traía propiamente para Grecia. La cultura siempre cabalga. Después, cuando muere Alejandro Magno, a los 33 años, la misma edad de nuestro Señor Jesucristo, cuando muere propiamente no deja quien lidere. Pues hay varios propiamente los soldados que son generales, capitanes, y finalmente se reparten los territorios. Y Grecia propiamente termina de ser la Grecia.
pero va creciendo Roma. Y Roma, cuando llega a Grecia, no acaba con la cultura de Grecia, sino que la absorbe. Y a eso se le llamó la cultura grecorromana. Pero la cultura no se queda estacionada. Llega hasta lo que va a ser la Iberia, lo que después fue la Hispania y lo que hoy es España. Y de ahí propiamente llega también la cultura y la deposita en España. Y de España va a cabalgar la cultura para llegar a lo que es la Nueva España en la época de la conquista, del 13 de agosto de 1521 con Hernán Cortés, y desde luego que de manera inmediata con los misioneros que llegaron aquí desde 1522, 1523, 1524 y 1572 que llegan los jesuitas, franciscanos, dominicos, jesuitas, de los más resaltantes. Desde luego que llegaron también otras zonas más pequeñas como los antoninos, como los juaninos, etcétera, etcétera, los mercedarios más adelante, y todavía siglos más después hasta los mismos pasionistas. Así que la manera de la hispanidad como se salvó y se hizo unidad fue a través de la fuerza espiritual. Ya lo diría el gran escritor argentino Esteban Polekovic en El Ser Nacional y en el libro que es una nación. Lo que nos une siempre va a ser la parte espiritual, porque es el vínculo más poderoso que no se puede romper. Y ese contexto, dice Anacleto González Flores, haciendo nuestra hispanidad, entonces nosotros podemos hacer un pueblo próspero de nuestra raza y de nuestro pueblo con la vocación que tradicionalmente traía España. Y de aquí dejamos entrever esa parte, que lo que nos une propiamente es el contexto de religión y el contexto de la patria. Es decir, a aquel que conoce su religión y a aquel que conoce historia patria, le da para poder hacer unidad, que es donde vamos a aterrizar al final de esta charla. Y pongo ahí un asterisco a Roosevelt. ¿Por qué? Porque cuando estaba de presidente Roosevelt y que Estados Unidos quería seguir invadiendo, porque siempre ha ansiado este territorio, le preguntaron a Roosevelt: oye, ¿es fácil absorber a México? Y Roosevelt dijo con toda claridad: mientras sea católico no podemos absorber, porque su fuerza radica en el catolicismo. Mientras sea católico no podemos absorberlo. Así que es sentido común. ¿Para qué nos mandaron las sectas protestantes? Para dividirnos. Divide y vencerás. Y por eso Juárez les abrió las puertas al protestantismo. Divide y vencerás. Mientras México sea católico, es imposible absorberlo. Desgraciadamente, el catolicismo que tenemos en la actualidad 2025 es un catolicismo enclenque, porque del 77% que dice las estadísticas del INEGI, antes teníamos todavía el 95%, ha ido en declive, y hoy de acuerdo a las estadísticas del INEGI, las más recientes, 77.7% son católicos, pero de esos católicos solamente el 5% están convictos, es decir, están propiamente certeros de lo que predican y de lo que profesan. Bueno, algunos dicen católicos, pero no van a misa. Es un contexto real. No conocen su religión. Es que la religión tenemos que profundizar, y la Iglesia Católica tiene infinidad de ciencias para poder estudiar: patrística, patrología, ascética, cristología, mariología, filosofía, teología, ascética. ¿Es cuando terminamos? Pues por lo menos que terminamos conceptos generales de nuestra religión, entonces vamos a poder hacer unidad y conocer nuestra patria. Decía ya don Porfirio Díaz, pobrecito de los mexicanos, tan cerca de Estados Unidos, ¿cómo decía? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y otro presidente llegó a decir: los mexicanos saben más de los héroes de Walt Disney que de los héroes mexicanos. Y se sigue apoyando a Zapata, a Villa, se sigue apoyando a los héroes de la independencia, Miguel Hidalgo, Morelos, Matamoros. Pues, como sabemos, Morelos y Hidalgo estaban excomulgados. Yo lo digo en mi libro de la farsa del Bicentenario. Y ese contexto, por haberse infiltrado los pensamientos liberales de la Revolución Francesa, pues llegaron frescos aquí. Entonces, el contexto, si no sabemos nuestra historia patria, no conocemos nuestra religión, es difícil que podamos conectarnos. Y por eso Anacleto González Flores dice: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nuestra vocación tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente y políticamente es la vocación de España. Pero para eso entonces tendríamos que saber precisamente cómo fue cabalgando España. Y cuando llegó en el siglo XVI, no era una España enclenque, como ha dicho la leyenda negra. ¿Qué dice la leyenda negra? Que España vino a robar, que España vino a violar, que España se llevó todo el oro del mundo, que trajo las enfermedades, que impuso la Inquisición. Leyenda negra. Es decir, han tergiversado la historia. Y cuando te vas a los archivos descubres: oye, que fue la Inquisición. Te vas para atrás. Alfonso Junco escribió la Inquisición sobre la Inquisición y plasma propiamente los casos que no pasaron de más de 100 personas las que fueron ejecutadas. La Inquisición en Hispanoamérica, don Salvador Abascal, personajes de la Inquisición de William Thomas Walsh.
escritor inglés. Entonces, cuando ves ese contexto, te das cuenta que todo ha sido una falsa mentira que te imponen a través de la educación laica. Entonces, tenemos que conocer nuestra patria. Bien decía el profe Salmerón, llegó a decir, no sé de dónde sacó esa frase o si se la peloteó de alguien, no sé, pero la repetía muy constantemente. En la realidad de los seres mexicanos, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y es efectivamente, ¿quién conoce a Miguel Miramón? Entonces, ese contexto de poder ver la patria, si lo vemos de contexto general, son contados con los dedos de la mano porque han leído alguna literatura y entonces conocen lo que fue la verdadera historia. Pero los demás tenemos una historia deformada. Entonces, la misión de España es la misión que tenemos que seguir nosotros. ¿Por qué? Porque somos propiamente hispanos. Y como dije, la cultura cabalga. De España llegó aquí a México, pero México ya se estacionó. Ya se quedó aquí estacionada. Pues, como sabemos, España también va al declive. México tendría que levantarse para que así como un día la madre patria nos educó, nos civilizó y nos trajo la verdadera religión, ahora llegará el día en que la hija es nuestra madre patria, en que la hija tiene que evangelizar a la madre. Si estos pueblos carecen, ¿quién gobierna propiamente en Centroamérica? El protestantismo. Si pulula el protestantismo aquí, y no se diga la teología de la liberación, que ya hace menos ruido, pero que también tiene disfraces. Entonces, el pensamiento de Anacleto está tan vigente como hace 100 años. Adelante, por favor. Sobre la juventud, ¿qué dice Anacleto sobre la juventud? Para eso hay mucho material. Anacleto González Flores, en su libro de Tú serás rey, ahí explica muchas cosas. Ahora solamente hago un resumen, también aquí citando algunas cosas generales. La juventud es un tesoro, dice, inapreciable. La enfermedad más seria y más grave que padece nuestra sociedad consiste en que ha perdido su juventud. Lo más grave es que nuestra juventud carece de ideal desde hace mucho tiempo. Nuestra juventud no tiene desde hace mucho tiempo ni maestros ni abanderados. Dice Anacleto González Flores, hay jóvenes, lo que falta es juventud. Desde hace mucho tiempo no hay quien, dice ahí, los eduque, no hay maestros ni abanderados. Y lo más grave es que la juventud no tiene ideales. Los jóvenes, ¿a quién quieren imitar en la actualidad? A los artistas. Quieren imitar a Bad Bunny, quieren imitar a Peso Medio, quieren imitar a Peso Ligero, a no sé qué tantos. Oye, ¿cuándo vas a imitar a un grande héroe como Miramón? ¿Cuándo vas a imitar, por ejemplo, como fue el general Herrera? O sea, no nos plasman héroes como don Agustín de Iturbide para poderlos imitar, nos plasman hasta el día de hoy, siguen las caricaturas de Superman, de Batman y se hacen películas de Halloween y llegan aquí y es lo que quieren imitar los jóvenes, a los artistas. No hay quien los eduque. Y si hablamos de la escuela, para peor, la educación que tenemos, como ya dije, es una perversidad en la cuestión sexual. ¿Quién los educa en la virtud? Ya no hay maestros. Y eso lo vio Anacleto González Flores desde hace 100 años. Está vigente. No hay quien los eduque. Dice aquí, eso es lo más grave, que la juventud carece de un ideal. No hay ideales. Los ideales más sublimes es Dios y la patria. Son los ideales de la guerra cristera, Dios y la patria. Esos ideales están ausentes. ¿A quién le interesa la patria? ¿A quién le interesa la religión? O sea, ese es un contexto que tenemos que entender. Hay jóvenes, dice Anacleto González Flores, lo que falta es juventud. Y es que tenemos que entender aquí también del otro lado. La juventud no es cuestión de edad. Don Salvador Borrego, a sus 103 años de edad, todavía tenía esperanza de rescatar a México. Era más joven que cualquiera de los que estamos aquí. El profesor Salmerón, después de sus 80 años, tenía la esperanza de rescatar a México. ¿Qué decir de don Salvador Abascal? O sea, personas que son grandes de edad, pero que llevan una juventud dentro de su espíritu, y que es un espíritu que florece cuando se siembra a aquellos que le rodean. Pero ese es el contexto que en México la juventud está presente, pero son los que andan en las marchas del LGTB, son los que andan en las marchas de las pañoletas verdes. Hay una marcha para la vida, son contados los jóvenes. Yo miro alrededor, ¿dónde están? Pero bueno, en las pañoletas verdes pululan las jovencitas. Sí, es un contexto. Hay juventud, hay jóvenes, lo que hace falta es juventud. Cuando se refiere a juventud, Anacleto González Flores se refiere propiamente a un conocimiento vasto de Dios y de la patria para poder hacer frente a los retos que en ese momento estaban. Y que en este momento son retos muchos más difíciles todavía, porque
ya no se dispara un tiro al aire, va directamente a los niños sobre todo y a los jóvenes. Y se les inyecta un veneno de mentira histórica, y se les inyecta un veneno de libertinaje sexual, y se les inyecta filosofías contrarias de Manuel Kant, de Heidegger, de Maslow, y tenemos ese contexto de lo que está produciendo México. Entonces, hay jóvenes, lo que hace falta es juventud, dice Anacleto González Flores. Adelante. ¿Qué piensa Anacleto sobre el libro y la literatura? Lo que decíamos hace rato en intermedio de comida, ¿no? Dice Anacleto González Flores: uno de los más fuertes y ricos alimentos del espíritu es el buen libro. Sirve para moldear el espíritu. Y como decíamos hace rato, ¿has leído la Divina Comedia de Dante Alighieri, El Quijote de la Mancha, Dostoyevsky, por ejemplo, o los grandes que antes todavía se colaban en las escuelas, ¿no? Julio Verne, por ejemplo, ¿no? William Shakespeare, ya siquiera, ¿no? Pues esas literaturas están siendo apartadas, y hoy leen literaturas que ¿quién se robó mi queso? Cómprate otro queso, ya déjate preocupar quién se robó tu queso. Que decía que el hombre más grande del mundo, cómo hacerse rico de la noche a la mañana, y ahí están esos libros y los leen. ¿Cómo hacerse rico de la noche a la mañana? Métete de diputado y de la noche a la mañana llegas rápido, o métete de narcotraficante de volada. Pero cuando yo digo eso, el buen libro, dice Anacleto González Flores, tenemos que haber un libro que nos hable de virtud, que nos enseñe el contexto de la heroicidad, que nos enseñe a volar lo sublime. Es un buen libro. Y dice Anacleto González Flores, es como el aceite de la lámpara que tenemos que alumbrar cada día. Miren, hagan una encuesta. Yo lo he hecho como maestro. Lo he hecho como maestro, incluso en círculos como aquí. Mira, estamos en marzo. ¿Cuántos libros ya leíste? Vamos marzo, ¿cuántos ya leíste? Estamos comenzando marzo, es decir, enero, febrero. ¿Ya leíste por lo menos un libro? Digo, es que entonces no vamos a poder conectar. Europa, antes se leía en los países como España, como Francia, como Suecia, llegaban a leer hasta 40 libros. La literatura en Europa también va en declive. Peña Nieto dijo que se leían 8 libros mexicanos al año. Se le preguntó a él en una feria de libros, no supo decir. Ni él los leía, ni los lee, desde luego. Entonces, el buen libro, dice Anacleto González, nos sirve para moldear el espíritu. Hablando de los temas de la cristiana, basta con que leas Entre las patas de los cabellos de Luis Rivero Global. Basta que leas por lo menos novelas para que si no te aburren las novelas del Rescoldo, de Héctor. Y entonces vas a entender el espíritu que lleva el cristero. ¿Quién imprimió ese espíritu? Anacleto González Flores. Pero si leen pura novela, si mis alumnos de secundaria, los maestros de español, les dejan pura novela que son de narcotráfico, que son de sexualidad desenfrenada. Estaban los libros de Cuauhtémoc Sánchez en la época de los 90, de Juventud en Éxtasis, se hizo famoso, pero literalmente era pornografía disfrazada de moral. Pero era grande conferencista, volar sobre el pantano, la fuerza de Shishik, y se venden, y se vendían, y se venden todavía. Te encuentras un libro, un buen libro, 500 pesos, y la botella 550, me llevo la botella. Les da cosa gastar para una buena literatura. Decía el profesor Salmerón, mira, el conocimiento tuyo nadie te lo quita. Viene un terremoto cerca de tu casa, tu conocimiento, ¿quién te lo quita? No te lo quita nadie. Es una satisfacción tener un conocimiento para poder compartir con nosotros. ¿Cómo lo haces? Un buen libro. Y es que ese contexto está bien marcado. ¿Por qué? Porque un buen libro te lleva a otro buen libro. Tú lees un buen libro, atrás viene la biografía, te lleva a otro, a otro, a otro. Pero si no lees, dime qué lees y que te diré quién eres. No lees nada. ¿Va que te digo? Entonces, dice Anacleto González Flores sobre el libro de la literatura. La literatura es importante, dice Anacleto González Flores. Todos los grandes pensadores han creído que es medio poderosísimo para conocer y edificar la fisonomía material y moral de los pueblos. Todos los grandes pensadores. Es decir, tenemos que tener un bagaje cultural grande. Por eso hay que leer y leer, pero sobre todo buenos libros. Mira, si hay un libro que tú sabes que es negativo, piensa el tiempo en leerlo. ¿Para qué lees las profecías de Nostradamus? Pierdes el tiempo. ¿Para qué andas leyendo que las profecías de los mayas? Pierdes el tiempo, hombre, son novelas. Pura ficción, nada real. Tenemos que leer lo que nos importa. Esa literatura nos va a dar
pensamiento más allá. Miren, cuando tú lees de otros países su cultura, su religión, sus creencias, ni hace falta que la visites, ya lo sabes. Y hay unos que llegan a visitar, pues se sorprenden, todavía andan viendo ahí en las ruinas, se sorprenden. Oye, es que no hace falta que vayas, para eso está la literatura, los buenos libros. Dicen algunos, bueno, yo prefiero el YouTube, yo prefiero aquí. Mira, es que no has entendido que la literatura te despierta todos los sentidos. Lo que se te escapa por la vista, con la imaginación lo recreas cuando lees un libro, porque te vas imaginando, te despierta todos los sentidos. No así mismo solamente la vista. Por eso dicen acá González Flores, en el Plebiscito de los Mártires, Tú serás rey, y en los ensayos, en esas 4 obras, dice la literatura es importante porque todos los grandes pensadores han creído que es un medio poderosísimo para fijar la visión material y moral de los pueblos. Mira, yo me he encontrado con personas que dicen, leí este libro, me cambió el pensamiento. Yo me acuerdo de una jovencita cómo atacaba a la Iglesia Católica, pero a rajatabla, y tenía razón cuando me contó, dije, tenía razón, cuando leyó mi libro, dice, yo pensé que nada más la Iglesia era eso, y ya entendí que no es así. Voy a tener que poner a leer, pero me urge. ¿Cuántos años ya perdiste? Le pregunté, ¿cuántos años tienes? 36. ¿Cuántos libros has leído? Como 2. Ya perdiste desde que tenías otras razones, que aprendiste a leer desde los 7 años de edad quizá o antes, ya perdiste más de 30 años sin leer. Lo peor no es que sepas leer, lo peor es que sabiendo leer, no leas. Entonces, Anacleto González Flores pone en la llaga. Hay que leer, leer y leer. Y una vez que hemos leído, hay que estudiar, que no es lo mismo. Llegas a decirse de Marco Tulio Cicerón, alias Cicerón, el grande filósofo romano. Dice que leyó infinidad, y algunos filósofos han dicho, si él hubiera leído menos y estudiado más, sería uno de los más grandes. No sé si Cicerón es de los grandes. Sin embargo, bueno, su literatura pues era vasta. Bien, adelante. Sobre la unidad, aquí vamos a entrar ya a la curva final, porque preguntaban en una conferencia, decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer mucho. La cuestión es que no es tan fácil conectarnos, porque lo que acabo de decir, si no estamos en la misma altura de conocimiento, todavía sigue pensando en los ovnis, de que existen, etcétera, etcétera, no nos podemos conectar. Pero Anacleto piensa en la unidad, dice, es la raíz vital y profunda de un pueblo, se encuentra la unidad. Cuando van en marchas políticas, de la que sea, hay un grito que está bien puntualizado, que todos lo conocen. El pueblo unido, ya se lo saben, el pueblo unido jamás será vencido. Pues ciertamente, miren, sube la gasolina, ¿qué dice el pueblo? Nada. Sube la canasta básica, ¿qué dice el pueblo? Se hace día subió el huevo. La tortilla, ¿qué dice el pueblo? El pueblo unido jamás será vencido. La cuestión es que no somos capaces de unirnos para desplomarlos. Si nos uniéramos, no compres gasolina esta semana, se desploma, la tienen que bajar. ¡La tienen que bajar! Eso fue el boicot que hizo Anacleto González Flores en Guadalajara, Jalisco, y le funcionó al 100%. Le decía a Navarrete, si nos organizáramos todos, los hacemos quebrar. Pues claro, pero para eso tiene que haber unidad. Y por eso Anacleto González Flores, cuando habla de la unidad, dice, el pueblo que tiene unidad, en eso propiamente está su pueblo, su fuerza. Por eso no hagas demasiado sacrificio si ese sacrificio va en línea recta a conservar, defender y rehacer la unidad. Dividirse, dice Anacleto González Flores, es hacerse la guerra, es debilitarse, es suicidarse. ¿Cómo está México? Está dividido. ¿En qué? En la partidocracia, en el protestantismo, en las ideologías. Estamos divididos. Por eso, para poder hacer algo, no es tan fácil en la actualidad. Dice Anacleto, la unidad es sagrada. Todos los católicos debemos interesarnos por la suerte de la iglesia, dice Anacleto González Flores. Donde quiera que se le persiga, y en todos debemos ayudarnos mutuamente para hacerle frente a las persecuciones. Hay que ser soldados de Dios en todas partes. Dice Anacleto, ¿en dónde tenemos que ser soldados? En la iglesia, en las escuelas, en el hogar, pero sobre todo ahí donde se libran las valientes batallas contra el mal. ¿En dónde? Pues en la sociedad misma. He dado infinidad de conferencias cuando me piden pláticas, por ejemplo, para matrimonios, para la cuestión familiar en la actualidad. Y en mis investigaciones que tengo que sacar, porque a mí me fascinan los datos para no venir con las manos vacías y decir puro bla bla bla. Entonces tengo que dar argumentos. De cada 10 familias que hay en la República Mexicana, 6 viven disfuncionales.
Esos son los datos, los datos actuales. De cada 10, 6 están disfuncionales. En tus vecinos tú ves que hay una madre soltera, que el papá los dejó por vicio, que se fue con otra, que aquí en esta casa cada quien va por su lado. Familias disfuncionales, las estadísticas están ahí presentes. ¿Cómo podemos hacer unidad si la misma unidad falta en el mismo hogar? ¿Cómo podemos hacer unidad si tenemos estos enemigos que nos dividen? La partidocracia. Bien. Ese enemigo mientras esté en Morena, ya no le convino Morena, se va a otro. Ese enemigo mientras esté en el PRI, pero ahora se va para el PAN. Divide y vencerás. La palabra división, en el término latino, la palabra diablo significa división. Entonces, quien quiere mantenernos divididos, pues es el enemigo, porque así es más fácil agarrarnos. Mira, si nos juntamos todos, es más fácil propiamente protegernos entre todos que si nos agarran uno por uno. Entonces, la unidad. Pero ese contexto dice Anacleto González Flores: dividirse es hacerse la guerra, es debilitarse, es suicidarse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Unirnos con aquellos que estemos bien puestas las metas en rescatar la patria y rescatar la religión. Y ese es el contexto. Por eso decía don Salvador Borrego: sí hay grupos, sí hay grupos que piensan igual que nosotros, sí hay. Pero decía Salvador Borrego, pero son lagunas dispersas. Anda uno por aquí, por allá, uno en Guanajuato, uno en Guadalajara. Pues ahí está la Guardia Nacional en Guadalajara. Pues tienen pensamientos igual que nosotros. Ahí están grupos nacionalistas. Tienen el pensamiento que nosotros. Sí, pero son lagunas dispersas. Si nos juntamos, hacemos por lo menos una pequeña laguna, quizá un mar, dentro de la inmensidad. Entonces, tenemos que unirnos para poder entonces irnos sobre lo que tenemos que ir, rescatar nuestra patria, rescatar nuestra religión, que es el problema que tenemos ahorita. Y desde luego que va sobre la moral de la juventud. En las escuelas, ¿qué dicen las madres de familia? Pues algún día se los tendrían que enseñar. ¿Qué unidad puedes hacer con ellos? No se puede. Entonces, el problema que tenemos en México es un problema que vislumbró Anacleto González Flores, que estaba vigente hace 100 años, pero que hoy sigue tan vigente y desde luego en un desastre más complicado. Vamos haciendo la recta final. Dice Anacleto González Flores, y nos da también una solución en su pensamiento de hace 100 años. Dice Anacleto González Flores: tenemos que comenzar la reconquista, pero de ya. Y nos da 3 elementos. Primero, la prensa. Solamente que hoy en la actualidad ese pensamiento pues ya no encaja tanto. ¿Por qué? Pues porque la prensa es liberal. Desde que entró el judío Julio Scherer, pues ya se distorsionó todo eso. ¿Y qué periódico hay que plasme verdades realmente como son? Y yo hice una marcha con algunos compañeros, hicimos más bien, y salió en el Sol de Toluca: 100 fanáticos desfilando a favor de la vida en el 2007, pero no se aprobaba el oro. Hacíamos que estaba aprobando aquí en el Distrito Federal. 100 fanáticos. ¿A qué mentiras? Éramos poquitos, pero éramos más de 500, pero la nota, 100 fanáticos, y además fanáticos, pues dimos argumentos. Entonces, la prensa plasma lo que le conviene. Así que por el lado de la prensa, es difícil ya poder entrar en la prensa para hacer escritos que vayan a favor de la patria, que vayan a favor de la moral, que vayan a favor del nacionalismo, que vayan a favor... Es difícil. Difícil. En una prensa que ya estaba rotada por el enemigo, que lo maneja la masonería, pues ya es difícil. Por eso Anacleto González Flores, cuando dijeron: sí, nada más que tienes que escribir a favor de nosotros. No, tengo que escribir a favor de los míos. Pero entonces no. Y él prefirió renunciar a esa estancia de dinero económico que le iba a ir muy bien. Alfonso Trevo Olivares, uno de los escritores que era de la línea, lo compró el gobierno y al final de cuentas dijo: pues escribía también. Se venden por unas monedas, lo mismo que Judas, para traicionar a Jesucristo, para traicionar a la patria. Entonces, dice Anacleto González Flores: tenemos 3 cruzadas, la prensa. Creo que ese lugar ya está un poquito complejo para poder entrar, que escriban católicos ahí, que escriban, si no son católicos, por lo menos que sean nacionalistas, que sean patriotas y que escriban a favor de la verdad. Pero creo que ese lugar ya está un poco minado. No sería muy posible. Sin embargo, el profe Salmerón llegaba a decir: a veces el diablo se descuida y aparecen algunas verdades ahí. Sí, a veces se descuida, pero a veces ocuparon todas las cosas. Pero hoy ya sería un poquito complejo, creo yo, en mi parecer mío. Dice Anacleto González Flores: otra de las cruzadas que tenemos que emprender ya es el catecismo. En otras palabras, lo que quiere decir es el conocimiento de nuestra religión.
Pero, ¿quién da cursos de religión? Y yo quiero tener un curso de religión, tengo que ir a la Universidad Pontificia. Pero, dijo el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, la encíclica, ha llegado la hora que quien tiene que entrar al quite, ¿quiénes son? Los laicos, que yo siempre, a mí me gusta decir la palabra seglar, que se me hace en latín, que es lo mismo significa pueblo. A mí me parece más porque, como dije hace rato, la palabra laico en términos constitucionales de la revolución partidocrática significa ateo. A mí me gusta más el término seglar, que es lo mismo, pueblo. Entonces, ¿quién de los seglares está capacitado para poder instruir en religión? Y con trabajos del catecismo llega una muchacha, una señora que medio leyó un librito y ya la pone a dar catecismo, aunque los demás no sepan nada. Porque esa es la realidad. Y yo he estado en muchas parroquias en varios estados de la República, en varias diócesis. Me piden que dé un tema, a ver los catequistas. A ver, muy bien, ¿sabes lo que es el Denzinger? ¿Eso qué es? No saben. ¿Ya leíste el catecismo de la Iglesia Católica? No, es que nosotros tenemos aquí nuestra guía. No, pero el catecismo, ¿tú ya lo leíste? Se divide en 4 partes. De Juan Pablo II a 1992. El grueso. ¿No lo has leído? O sea, bueno, entonces, ¿cómo eres catequista? Y por eso dije hace rato, bueno, es que para ser católico tendríamos que tener un conocimiento, ya dije, filosofía, cristología, etcétera, etcétera, de varias ciencias. Así que nunca terminamos. Nos vamos a morir y usted y yo, que quizás seamos lectores asiduos de Dios, mira, y de la religión y de la patria, vamos a ver apenas un granito en la inmensidad del desierto. Ah, pero por lo menos un granito, imagínate los demás. Entonces, dice Anacleto, tenemos que emprender una cruzada a profundizar la religión a través del catecismo. Y luego dice Anacleto González Flores y repunta. Otra de las armas es el libro, pero el buen libro. Por eso hacía la pregunta, pero además lo dejaría de tarea a lo de tu escuela, a lo de tu trabajo, al que te encuentres en la calle, a un estudiante, pregúntale, oye, ¿cuántos libros ya leíste? Estamos en marzo, ¿cuántos ya llevas? ¿Cómo podemos conectarnos? Y sin embargo, ¿es posible? Pues es posible. La cuestión es, bueno, no lo hemos hecho, pues ya hay que terminar, hay que comenzar. Urge comenzar. Entonces, dice, hay que trabajar para formar conciencias. Es lo que hizo Anacleto González Flores. Fue un formador de conciencias. Y tan formador de conciencias que bastaba oírlo para comenzar a emprender el camino. Pues así se convirtió en Navarrete. Dice en el libro de Por Dios y por la Patria que cuando se fueron a la lucha armada, Anacleto les dijo, para que nuestra sangre no sea desperdiciada y sea derramada en beneficio, para que realmente sea como mártires, tenemos que vivir nuestra cristiandad. Y dice Navarrete, de los que me acuerdo que estaban ahí, uno de ellos era Lauro Rocha. ¿Quién fue Lauro Rocha? Fue uno de los últimos generales que todavía siguió en la Segunda Guerra Cristera, en la época de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo quedó impregnado propiamente ese contexto de estar convencidos por lo que lucho, por lo que quiero rescatar? La pregunta sería esta, y con esto terminamos. ¿Urge rescatar la patria? ¿Qué dicen ustedes? Sentido común, esa pregunta hasta está en balde. Es necesario, tenemos una patria decrépita, valores, que así le llaman, son virtudes decrépitos. Y tenemos un enemigo que es al que tenemos que vencer. Miren, el enemigo que tenemos que vencer no es la masonería, no es el comunismo, no es la partidocracia. El enemigo que tenemos que vencer se llama ignorancia. Mientras no venzamos ese enemigo, estamos en el aire, nadando en el aire. El enemigo de México se llama ignorancia. Es el más grande enemigo que tiene cualquier pueblo. Por eso cuando vemos un pueblo oculto, podemos ver cómo está propiamente la sociedad en ese pueblo. Si un pueblo ignorante es fácil de arrastrar a donde quiera, como hojarasca, para donde corra el viento. Entonces, la invitación es propiamente a entrar a este mundo de la escritura, de la literatura, del conocimiento del buen libro. Y para eso, obviamente, como ustedes saben, requiere un sacrificio. ¿Cómo se agarra el hábito de la lectura? Con eso termino. Mira, es que si tú no lo emprendes, en las escuelas laicas nunca nos enseñan a ser propiamente autodidactas. Todo te lo da el maestro. Y hoy, todo te lo da las redes. Una tarea, ni siquiera la leen. Mis alumnos solamente copia y pega.
Pues por lo menos léela. Así que tráemela por lo menos escrita para saber que la leíste y la fuiste transcribiendo. ¿Cómo le pega? Es la tarea de los que van en la preparatoria y a veces en la universidad. Se prohibió que reprobaran los alumnos, ¿no es así? Sí. ¿Qué? Sí, pero este no sabe ni multiplicar, ni dividir, ni sumar. Pero como está prohibido reprobar, de tercero pasa a cuarto, quinto, sexto, entra a la secundaria, no sabe multiplicar, no sabe. Y la maestra no puede decir, es que no sabe ni multiplicar. Te lo regreso, ya no puede regresar. No sabe nada, pues tienes que pasarlo a segundo. Y entonces tenemos un pueblo que la ignorancia, en lugar de que se apague, va de mal en peor. España mandó un comunicado cuando se hizo a través de las universidades que ya no hubiera tesis. Porque hoy te puedes titular con un artículo, con calificación. Oye, en Europa dijeron, oye, si no están viendo cómo está su pueblo y todavía quitan la tesis. La tesis por lo menos es un argumento de trabajo para saber que realmente el alumno sabe. Y la quitan. Y a nosotros entonces como mexicanos se nos hace más cómodo y en lugar de crecer, vamos en decrepitud. Hay que leer y hay que leer mucho. El buen libro, dijo Anacleto González Flores, es el aceite que se pone en la lámpara para la lumbrera de cada día ir alumbrarnos el camino. Porque si no, caminamos a ciega. Y lo que nos diga la prensa, y lo que nos diga la pantalla grande, que es el cine, lo que nos diga la literatura perversa de las ideologías y filosofías contrarias, la gente lo cree. ¿Qué? Hace años, en la época de Salinas de Gortari, todos creían en el chupacabras. Es absurdo. Absurdo. Miren, Batman y Robin no nos van a venir a salvar, ni Superman. Tenemos que leer. Así que yo invito y los exhorto a llevar el camino que plasmó, ese sendero que plasmó Anacleto González Flores. Luchar por Dios, por la patria, que era el lema de la Acción Católica. Él decía por Dios y por la humanidad. Y desde luego también el lema de Dios, patria y libertad. Así que pues estamos invitados a llevar esa línea. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Vamos a unas preguntas. ¿Cuál es el título de Salvador Abascal que usted mencionó? ¿De qué libro? No, usted mencionó Salvador, también mencionó algún título, ¿no? Sí. Bueno, Abascal escribió varios libros, pero uno de... pero mencionó usted aquí. De la Inquisición en Hispanoamérica. ¿Perdón? La Inquisición en Hispanoamérica. La Inquisición en Hispanoamérica. Lo que pasa es que él hizo un estudio no solamente de México, sino de Hispanoamérica. Y ahí plasma con actas propiamente de archivo que no fue una perversión, como dicen. Ahora,